Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente a los seguidores de Bar Baktas y Yağmur Yüksel. Un gesto inesperado ha sacado a la luz sentimientos que parecían enterrados. Yağmur escribió una carta a Bar llena de emociones, donde le confiesa que a pesar del tiempo, él sigue siendo una herida abierta en su corazón. La noticia se hizo viral en pocas horas, y las palabras de la actriz tocaron el alma de miles de fans que siguen creyendo en la historia que alguna vez compartieron. Según fuentes cercanas, la carta no estaba destinada a hacerse pública. Fue escrita una noche solitaria, entre pensamientos y recuerdos. En una parte del texto, Yağmur habría escrito: "No se trata de volver atrás, sino de aceptar que hay heridas que no cierran. Tú sigues siendo una de ellas". Frases que reflejan no solo dolor, sino también un amor que se resiste a desaparecer. Cuando algunos fragmentos se filtraron en redes sociales, el público no tardó en reaccionar con mensajes de apoyo, empatía y nostalgia. Bar, por su parte, no ha hecho una declaración directa, pero su entorno asegura que el actor quedó profundamente afectado al leer esas palabras. Un amigo cercano comentó: "Bar no esperaba algo así". Dijo que cada frase le recordó los días en que todo era más simple, cuando lo único que importaba era ella. El silencio del actor ha sido interpretado por muchos como una señal de que los sentimientos aún están vivos. La historia de Bar y Yağmur fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo turco. Su relación, llena de pasión, también estuvo marcada por malentendidos y decisiones impulsivas. "Nos amamos en el momento equivocado", había dicho Yağmur tiempo atrás en una entrevista, y ahora, con esta carta, parece confirmar que ese amor nunca se apagó del todo. Una parte del mensaje que más conmovió a los fans fue cuando la actriz escribió: "Te veo en mis sueños, pero al despertar me doy cuenta de que ya no estás. Y aún así, te sigo hablando en silencio, como si pudieras oírme". Las redes se inundaron de comentarios como: "Esto no es una carta, es una declaración de amor que duele, o a veces, el corazón no entiende de finales". Aunque algunos especulan que se trata de una estrategia emocional para un posible reencuentro, otros aseguran que Yağmur simplemente necesitaba cerrar un ciclo a su manera. Sin embargo, el tono de sus palabras, su vulnerabilidad y la sinceridad de sus frases han dejado claro que entre ellos aún hay un lazo invisible. Incluso uno de los seguidores más cercanos de Bar publicó una frase significativa: "Hay historias que no necesitan final porque nunca terminan realmente". En las últimas horas, se ha visto a Yağmur más tranquila, evitando las cámaras, mientras Bar se mantiene en silencio, concentrado en sus proyectos. Pero los fans no pierden la esperanza de que este intercambio de emociones sea el comienzo de algo nuevo. Como escribió una seguidora: "El amor verdadero no siempre se apaga, a veces solo espera el momento adecuado para volver a brillar". La carta de Yağmur ha seguido generando olas en las redes sociales. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando algunos periodistas aseguraron haber visto a Bar mirando una vieja foto de ambos en su camerino durante una pausa de rodaje. Según testigos, el actor permaneció varios minutos en silencio, con una expresión entre nostalgia y tristeza. Uno de los miembros del equipo comentó: "No dijo nada, solo sonrió con melancolía. Pero todos sentimos que esa sonrisa tenía una historia detrás". Poco después, los seguidores comenzaron a compartir imágenes antiguas de la pareja durante sus días de rodaje juntos, recordando la química que los unía. Los comentarios no tardaron en multiplicarse: "Míralos, estaban hechos el uno para el otro, el tiempo no borra algo así". En cuestión de horas, el nombre de ambos volvió a ocupar los primeros puestos de tendencias, como si el destino los hubiera vuelto a reunir, aunque solo fuera en la memoria colectiva de sus fans. Lo que muchos desconocen es que Yağmur, tras la filtración de la carta, decidió retirarse unos días a la casa de campo que compartieron durante su relación. Fuentes cercanas revelan que fue allí donde escribió esas últimas líneas que jamás pensó que verían la luz. En una de las páginas finales habría puesto: "Si alguna vez lees esto, no lo tomes como una súplica, sino como un agradecimiento".
Porque gracias a ti aprendí lo que significa amar de verdad. Mientras tanto, Bar no se quedó indiferente. Aunque no ha emitido declaraciones públicas, se filtró que pidió una copia completa de la carta, queriendo leerla por sí mismo sin interpretaciones externas. No quiero saber lo que la gente piensa, quiero sentir lo que ella escribió, habría dicho al recibirla. Algunos de sus amigos aseguran que esa noche el actor no pudo dormir. En su círculo íntimo comentan que estuvo escuchando una vieja canción que ambos solían compartir en los rodajes, una melodía que ahora suena más como un eco del pasado que se niega a desaparecer. Una fuente anónima incluso reveló que Bar habría escrito una respuesta, aunque no está claro si la enviará. En ese supuesto mensaje, el actor confiesa, a veces me pregunto si fue el orgullo o el miedo lo que nos separó. Pero si algo he aprendido, es que hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y tú eres una de ellas. Esta revelación ha hecho soñar a los fans con un posible reencuentro, un nuevo capítulo para una historia que nunca tuvo un cierre real. En redes, la audiencia femenina ha sido la más activa, compartiendo mensajes de identificación con Yamur. Todas hemos escrito una carta así alguna vez, aunque nadie la haya leído, comentaba una seguidora. Otros, en cambio, han criticado la exposición emocional de la actriz, señalando que abrir el corazón de esa manera podría reabrir heridas. Pero para la mayoría, la valentía de Yamur ha sido inspiradora. En una reciente entrevista televisiva, aunque sin mencionar directamente a Bar, la actriz fue preguntada sobre si cree en las segundas oportunidades. Con una leve sonrisa, respondió, creo que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces vuelve, y otras, simplemente te enseña quién eres. Esas palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta velada a la carta, un mensaje en clave dirigido a quien alguna vez fue el dueño de su corazón. El público ahora espera un movimiento por parte de Bar, pero él mantiene su silencio, consciente de que cada palabra suya podría ser analizada y juzgada. Sin embargo, los rumores indican que habría aceptado una invitación a un evento benéfico donde también estará Yamur. Si ambos aparecen en el mismo lugar, el encuentro podría ser histórico. Tal vez no se trate de volver, sino de mirarse otra vez sin dolor, escribió un fan en un comentario que resume lo que muchos sienten. La historia entre Bar Baktas y Yamur Yüksel, lejos de haberse terminado, parece haber encontrado un nuevo pulso en las emociones que nunca se apagaron. Y aunque el futuro sea incierto, una cosa es clara, hay amores que, incluso cuando parecen haber terminado, siguen escribiendo su historia en silencio. Queridos espectadores, ¿creen que esta carta podría abrir una nueva etapa entre Bar y Yamur? ¿O es simplemente el cierre de una historia inolvidable? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias sobre esta historia que ha tocado tantos corazones.